tangibles en su mayoría de cómo se desarrollan. Sin embargo, Dame un segundito, solo voy a admitir. Sin embargo, de la tercera solo pueden hacerse un análisis de modo indirecto, realizándolo por medio de analogías, observando lo que sucede en los modernos grupos primitivos y entre animales evolucionados. Los primeros aspectos jurídicos de la vida primitiva son diferentes a las costumbres relacionadas con la convivencia sexual y ligadas a ella con la jerarquía dentro del grupo de los que conviven sedentariamente o que forman parte del mismo grupo nómada, ya que los homínidos comienzan su existencia con un prolongado periodo de ayuda y protección. Esto crea una relación social entre madre y los hijos. Surge así alrededor de la madre un grupo social jerarquizado. Al carecer el hombre de ciclos de actividad sexual como los demás animales y vivir con un constante deseo, se hizo necesaria la presencia continua de la mujer junto al hombre. Esto, juntado al problema expuesto en el párrafo anterior, pudo ser el origen de una verdadera familia. Que en ella haya existido afecto entre padre e hijos, comparable al que suele existir entre los hijos y la madre, es poco verosímil. El amor paternal parece ser un agregado bastante tardío a la convivencia humana. Es seguro que el hombre del Paleolítico haya conocido el sistema exogámico para los matrimonios de grupo y para sus otras formas de convivencia sexual. Este sistema va siempre combinado de ciertos tabúes y con el totemismo. ¿Alguien que me pueda decir qué es un tabú? Ajá. ¿Alguien más? Algo prohibido. Exacto. ¿Algo más? O algo que no se puede decir. ¿Y el totetismo? ¿Alguien sabe qué es eso? No, pues es un sistema de creencias y organización social. Es un complejo sistema de ideas, símbolos o prácticas de un grupo o determinado grupo social. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno. Es seguro que el hombre del Paleolítico haya conocido el sistema exogámico. ¿Alguien sabe qué es el sistema exogámico? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces es un sistema de parentesco como una regla que se rige para la elección del cónyuge y que prohíbe la relación matrimonial entre los miembros de un mismo grupo. Seguimos entonces. Para los matrimonios o grupos o para otras formas de convivencia sexual. Entre este sistema va siempre combinado de ciertos tabúes y totetismo. Así, el derecho de familia, la jerarquización dentro del grupo y el derecho penal, totetismo, se desarrollan juntos en íntima relación con la magia y las relaciones y las religiones primitivas. La transición hacia la cultura, esto es hacia el sedentarismo, obliga al hombre primitivo a formar comunidades en las que la ayuda mutua permite vencer la resistencia de la naturaleza, así como surgen ideas jurídicas de propiedad y posesión. Al paso del tiempo, las comunidades primitivas se convierten en países y de las luchas de los diversos países surgen esclavos y amos.
Esto es la estratificación social al mismo tiempo que el derecho internacional. ¿Alguien que me pueda dar una pequeña definición de qué es el derecho internacional? ¿No? Pienso, licenciada, que, buenas noches. Buenas noches, Alex. Pienso que son los acuerdos que hay entre países o entre gobiernos de cada país. Exactamente, sí, por ahí vamos. Pero más bien podemos decir que es la rama del derecho que estudia la relación entre los estados y los diferentes organismos o sujetos internacionales. Ok. Muy bien, gracias, Alex. Continuamos. Las antiguas aldeas, ahora grandes ciudades, se ven obligadas a diversificar su producción para competir en un mundo primitivamente capitalista, lo que permite una división del trabajo y por lo tanto propicia el surgimiento del comercio, y es aquí al final donde encontramos los primeros documentos jurídicos escritos en alfabeto cuneiforme que tratan sobre dichas actividades lucrativas. Pero tal vez lo que realmente marca la historia del derecho es el momento que se busca mantener un documento de forma permanente, grabándolo en materiales de resistencia con facilidad del paso de los años. Aquí volvemos a mencionar el código Hammurabi. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? Y también está en las copias anteriores. Dice, es tal vez el código de Hammurabi el más famoso de los que se conoce en la actualidad, sin ser el primero, ya que los sumerios han dejado huella profunda, aunque escasa, de su sistema de derecho, como lo vimos en la primera unidad. Este código, que contiene 280 preceptos, de los cuales 60 no se entienden en lo absoluto, nos hace encontrar algunos conceptos sobre deudas, delitos, la ley del talión, matrimonio, divorcio, patria potestad, derecho sucesorio y los contratos de comisión, de prestación de servicios y arrendamiento. Parecería maravilloso el legado jurídico de este documento, sin embargo, al compararlo con los pocos documentos de este tipo que poseen los sumerios, solo nos demuestra que es un código mal sistematizado que marca un retroceso en el ejercicio del derecho, ya que los sumerios manejaban ya en sus textos la reparación del daño, elemento que desaparece en el código de Hammurabi. En la actualidad, ¿cómo se manifiesta lo que dice esto? La reparación del daño. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, entonces en la actualidad se le está dando bastante prioridad a estas palabritas, exactamente. La reparación del daño. Aquí se llama reparación digna y es lo que se puede establecer en un tribunal cuando la persona tiene que tratar, el sindicado en este caso, tiene que reparar el daño que le causó a la persona agraviada. Ahora también existe lo que es el Instituto de la Víctima. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ahorita se hizo un auge total de ese instituto porque ahora el derecho penal le está dando bastante importancia, o la importancia que realmente merece, la víctima y el repararle el daño causado a la víctima. Por ejemplo, en este caso, en el delito de negación de asistencia económica, por ponerles un ejemplo, la víctima es la persona
que está a cargo de los niños. Cuando hay un convenio de pensión alimenticia, esto se hace en el juzgado de familia. Al momento que la persona obligada a pasar la pensión alimenticia no lo hace, automáticamente uno tiene el derecho a ejecutarlo. Al momento de ejecutarlo, se interpone la demanda en el juzgado de lo familiar o familia y se lleva un pequeño proceso en el que se le trata de solicitar el dinero que debe de pensiones alimenticias atrasadas, y si esta persona no llega, no se presenta a las audiencias, lo declaran rebelde, automáticamente lo sentencian con una cantidad que es la que debe desde el momento en que la persona lo haya ejecutado. Y como la persona no cumplió y tampoco se apareció al juzgado, entonces automáticamente lo remiten al juzgado de lo penal y se va por el delito de negación de asistencia económica. Ahorita en la mayoría de departamentos y municipios ya se conoce en la vía de los delitos menos graves. Y a esto lo que hace es que automáticamente ingresa a un juzgado. El juzgado viene y lo remite al Ministerio Público y el Ministerio Público inicia el proceso o la persecución penal ya con el acto conclusivo para poder ejecutar a la persona. Acá se le manda a citar para su primera declaración y la audiencia de conocimiento de cargos y pues ya se ejecuta. Aquí, al momento de dictar la sentencia, se ve que pague las pensiones alimenticias atrasadas, que asegure las pensiones futuras y aparte de eso, el pago de costas. Y ahí automáticamente se le está dando como la reparación del daño a la persona agraviada. En este caso serían los menores de edad y la esposa. ¿Algún otro ejemplo que a ustedes se les ocurra? ¿Donde se repara el daño a la víctima? ¿No? Otro ejemplo, por ejemplo, uno de procedimiento de faltas. La comisión de una falta contra el orden público, una persona en estado de ebriedad que esté haciendo escándalo y la policía lo aprende porque está haciendo escándalo en la vía pública y lo lleva al juzgado. ¿Quién es aquí la víctima? Para ustedes, ¿quién es la víctima acá? Compañeros. ¿Lo puede repetir, licenciada? Disculpe. En un juicio de falta. Muy bien, Marvin. Eso es, exactamente. Marvin dice la sociedad. Estaba hablando yo de una persona que está ebria y está haciendo escándalo en la vía pública. La policía lo aprende y lo lleva inmediatamente al juzgado. Ahí no hay nadie más, no hay ningún otro agraviado que la sociedad. ¿Quién creen ustedes que interviene para que la sociedad sea resarcida? ¿Qué institución interviene dentro de ese juicio de faltas para que sea pagado el daño al Estado? ¿No? La Procuraduría General de la Nación. También pasa lo mismo exactamente, Néstor. También pasa lo mismo en el delito de desobediencia. En el delito de desobediencia, por ejemplo, cuando dan medidas de seguridad, la persona no hace caso, infringe las medidas y llega la policía y cae en flagrancia. Ahí automáticamente se va al juzgado, la policía lo presenta por haber desobedecido esa orden y se va por desobediencia, que va de 5,000 hasta 50,000 la multa.
Y entonces lo que hace ahí es que se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación para que ellos, en representación del Estado de Guatemala, soliciten la multa para poder resarcir el daño causado a la sociedad. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿No? Bueno. Entonces, continuemos. De aquí en adelante podríamos adentrarnos en múltiples comentarios sobre los sistemas legales que imperaron en el mundo antiguo. Podríamos analizar al derecho egipcio, cuya cúspide jurídica era la cúspide administrativa, o el derecho hitita, que se manejaba por normas aisladas, o tal vez el derecho hebreo fantástico por la simbiosis que se produce en su religión y su ley, hasta llegar al derecho maya en nuestra religión. Sin embargo, es preferible entrar directo a la base teórico-histórica del derecho contemporáneo y el derecho romano, tan vasto que no se describe por los propósitos de este escrito. ¿Alguien sabe qué es el derecho hitita? ¿No? Bueno, dice que es un sistema jurídico de esa tribu o ese clan que tenía mucha distinción entre las infracciones accidentales y las institucionales y las intencionales, perdón, y las intencionales que estaban establecidas en la ley. Dos, el desarrollo del derecho. La protección de los intereses humanos a lo largo de la historia ha posibilitado estadios cada vez más avanzados en los sistemas de protección de derechos. Podría ser una... Podría ser esa una constante en la evolución jurídica que contrastaría con otras posibles teorías, tal vez no enfrentadas, sino complementarias, que explicarían ese mismo desarrollo en la cada vez más inteligencia y concienciación de lo humano. Usando un símil o menos osado, se podría sostener, salvando las distancias, que sería algo parecido a lo ocurrido en la ciencia. Gracias a la guerra, la investigación científica ha coronado metas como el descubrimiento del espacio, la revolución tecnológica, del Internet, etc. El día de hoy salió también en el diario oficial la aprobación de la nueva ley. No sé si ustedes verificaron esto. Si no estoy mal, es el decreto 39-2022, pero no estoy segura. La verdad, les miento, no estoy muy segura del número del decreto, y se llama Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Sería muy bueno que lo consiguieran para estar al día con esos delitos. Hablando específicamente acá de la revolución tecnológica de Internet. A modo de ilustraciones históricas, estatus. Tomando como punto de partida la sociedad preconstitucional, nos encontramos con un injusto sistema de estados rústicos, miserables, libres. Cada sujeto pertenece a un comportamiento social estancado, semejante a la estructura de castas que previve hoy en India. Es altamente difícil pasar de un estado a otro superior, ya que la transmisión tiene lugar por lo que hoy denominaríamos vía genética. El mismo término estatus tiene una acepción peyorativa, relacionada con privilegios. No hay derechos que los pongan en peligro. El ejemplo inglés. El retrato jurídico
que hace Blackstone en sus Commentaries on the Laws of England 1765-69. Presenta un cuadro basado en la sociedad de estados en gran parte, pero ya se pretenden renovar una serie de obstáculos, arbitrariedades, fronteras para la libertad de circulación y comercio. Se avanza por un lado en la libertad, pero se sigue subyugando grandes porciones de la sociedad. El Bill of Rights en 1689, en su párrafo número 3, deja claro que la corona no puede realizar la exacción de impuestos con pretensión de prerrogativa, sino que necesita concesiones del Parlamento. Ese intento de protección de intereses impulsa otra serie de derechos de mayor alcance. Indios, indígenas, aborígenes. El encuentro entre los civilizados europeos y las culturas nativas desde la primera etapa de colonizaciones, allá en el siglo XVI, desarrolló una especie de paternalismo en torno al cual los indígenas no tienen la capacidad suficiente para saber qué les conviene por sí mismos. Se llega a debatir incluso con resultado positivo si los aborígenes eran hombres humanos. España se va convirtiendo en la primera potencia mundial gracias a la riqueza extraída de América, a cuyos habitantes dota de un derecho andiano impuesto, extendiéndoles las categorías de estados existentes. Hay una relación de convivencia. En las colonias británicas se extiende un ancho territorio hacia el oeste que da grandes posibilidades de fortuna. Se va dando forma a lo que luego se conocerá como el sueño americano. Se hace uso de la corona británica de estos habitantes incluso en la guerra contra Francia. Sin embargo, no se les concede a las tribus consideradas naciones domésticas dependientes hasta entonces la posibilidad de que sus miembros sean ciudadanos de los Estados Unidos hasta poco después de que en 1922 varias tribus solicitaran el ingreso en la Sociedad de Naciones surgidas tras la Primera Guerra Mundial y con el fin altruista de que esos pueblos no pudiesen ser considerados sujetos de derecho internacional. Independencia de las colonias británicas. La independencia de las colonias británicas, que culmina con la creación de los Estados Unidos de América, tuvo un detonante en 1763. En esa fecha, Inglaterra es reciente vencedora de la guerra con Francia, citada anteriormente, que pretende establecer una frontera clara entre lo que es su territorio colonial y el resto del continente, eligiendo los montes Apalaches como línea divisoria. Se pretende el coste del mantenimiento de dicha frontera se costee con tributos de los colonos, a lo que estos se niegan radicalmente. Empieza ahí un proceso que desembocará en la constitución y la independencia de los primeros estados que formarían USA, o sea, Estados Unidos. Un hito para la historia del derecho. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? La Revolución Francesa. De todos es sabido que la chispa que desencadena la Revolución Francesa es también un tema fiscal. El fenómeno que cambió la historia introdujo los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Nació como manifestación de desacuerdos por decisiones tributarias de la corona francesa. Los estados generales rápidamente se tornan en una masa constituyente que entre sus plasmaciones jurídicas da lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Su artículo 14 deja claro un principio que se originó en la Edad Media sobre el derecho tributario. El ciudadano ha de dar su consentimiento para las contribuciones que tenga que prestar al erario público. Mujer y evolución del derecho.
incongruencia y constatación. Como paradigma de esta evolución sufrida, en que las declaraciones de derecho han instaurado un clima jurídico mucho más humano a pesar de estos orígenes a veces paradójicos del derecho. Desde la sociedad de estatus hasta bien entrada la época constitucional, la mujer ha venido jugando un papel absolutamente secundario en relación con el hombre. Por ser más claros, la mujer no ha sido plenamente sujeto de derecho hasta el siglo XX. Es considerado en los textos o en la época del Blackstone un ser que requiere la protección o cubrición del ser masculino. Queda fuera del proceso de sufragios de las primeras constituciones y es hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando comienza un lento camino hacia la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres. Aún hoy, el sexo femenino es brutalmente tratado en sitios como Afganistán y son discriminadas por muchos profetas de un malentendido islamismo. Pero en el área más absolutamente civilizada, según la concepción occidental, tampoco se puede hablar aún de una equiparación real, aunque sí jurídica, entre los sexos. Si la revolución y desarrollo del derecho hubiese sido impecable, perdón, solo voy a dar un ingreso. En el ir protegiendo cada vez más las situaciones justas y en dotar de instrumentos para la lucha contra las desigualdades, etc. Sería incomprensible que hasta el siglo XX y aún hoy no se reconozca una situación tan obvia como la igualdad. Pero expuesto todo lo anterior, no lo entiendo como ninguna incongruencia, sino que más bien como una constatación de que la historia no es plana y de que falta muchos cambios para que se produzcan avances significativos. Esas circunstancias se encuentran en numerosas ocasiones su génesis en el materialismo, el interés y el egoísmo humano, descrito en saltos abruptos de esta descripción de la evolución y el desarrollo del hecho. Formación de la costumbre. Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue entre costumbres que son las que cuentan con aprobación social y las malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social. A veces, leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. La costumbre tiene un gran uso en sociología como usos y costumbres, según los autores Ortega y Gasset, que son unos componentes de la cultura en los sistemas de acción, como adaptación instrumental y por lo tanto parte de la estructura social en el... ¿Sí, Lilian? En el funcionalismo. ¿Sí, Lilian? Lilian tiene la mano levantada, ¿necesita decir algo, preguntar algo? No, licenciada, perdone, se me activó la manita. Bueno. Parte de la estructura social en el funcionalismo. También es asimilable por similitud con conductas en psicología social y en la teoría sistemática. Como componente cultural, el interaccionismo simbólico lo hace su objeto de descripción y explicación para la teoría del conflicto y en contraposición a la difusión de nuevas leyes impuestas a una comunidad es la resistencia popular más importante contra el cambio. Por ejemplo, aquí en nuestro país, Guatemala, ¿qué ejemplo podríamos decir de esto? Chicos, ¿están por ahí? Un ejemplo, cuando no hay una aprobación social. Por ejemplo, los paros nacionales. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Francisco. Sí, licenciada. Perdón. Sí, dígame. Continúa, compañera. Sí, Fátima dijo que las manifestaciones. Dígame, Juan Francisco. Gracias, licenciada. Sí, cuando no hay una aprobación social al respecto de las decisiones que toman los gobiernos o se considera como ingobernabilidad, entonces proceden los paros, las huelgas, las manifestaciones y en los casos más fuertes, pues hasta los golpes de Estado como los conocemos y dan inicio a gobiernos de facto. Exactamente. Y una de esas fue la Revolución de 1944. ¿Alguien más que quiera dar otro ejemplo? Nos quedamos ahí, continuamos. ¿No? Bueno. También es asimilable por similitud con conductas en psicología social y en la teoría sistemática. Como componente cultural de la interacción simbólico, lo hace su objeto de descripción y explicación. Para la teoría del conflicto y en contraposición a la difusión de nuevas leyes impuestas a una comunidad en la resistencia popular más importante contra el cambio. Costumbre jurídica. Es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. También se le define como el conjunto de normas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniformes. La costumbre jurídica tiene dos requisitos. Uno es el factor subjetivo o dos, el factor objetivo. El factor subjetivo o opinio juris, que es la creencia o convencimiento que dicha práctica generalizada es imperativa y como tal produce derechos y obligaciones jurídicas. El factor objetivo o inveterata consuetudo, que es la práctica de la costumbre en sí y que debe ser reiterada y unívoca. Para que la costumbre represente una voluntad colectiva y espontánea, debe de ser general, constante, uniforme y duradera. Función jurisdiccional en el sistema consuetudinario. La jurisdicción indígena se refiere a la potestad de los pueblos indígenas de recurrir a sus autoridades e instancias internas para dar solución a las controversias que se generen dentro de sus territorios, así como la facultad de tomar decisiones, juzgar y ejecutar hechos de acuerdo con las normas tradicionales. El irrespeto de los derechos humanos de los indígenas y de sus derechos como pueblos ha sido frecuente, agravado por prácticas discriminatorias y por deficiencias en los mecanismos jurisdiccionales. En la actualidad, ¿cómo se puede ver este problema? Prácticas discriminatorias o deficiencias en los mecanismos jurisdiccionales. ¿Sí, Juan Francisco? Sí, licenciada, comúnmente esto se da en las urbes, cuando personas de procedencia indígena en cualquiera de sus manifestaciones se hacen presentes a reclamar algún derecho o cuando se les da algún trato, estos derechos y los tratos son proporcionados de manera desigual y principalmente esto se da con las mujeres, incluso dentro del servicio doméstico, por parte de personas que se consideran ladinas o ladinizadas. Exactamente. ¿Alguien más que quiera dar otro ejemplo? Licenciada, incluso, perdón, Sí, Oscar, sí. dígame. Oscar se le corta. En este caso, como hacía referencia Juan Francisco, que cuando una mujer llega con su indumentaria indígena,
pues es rechazada, o sea, no se le da la misma oportunidad que la otra persona, ¿verdad? Exactamente. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en el juzgado tuvimos el caso de una persona que estaba por falsificación de documentos. Resulta que este señor fue a sacar una licencia para poder vender o tener una tienda y poder vender licor. Pero resulta que la documentación que él llevaba al momento de presentarla en la municipalidad, eso fue en Misco, al momento de presentarla en la municipalidad de Misco se pudo establecer que tenía ciertas anomalías esos documentos. Entonces, automáticamente ahí la municipalidad presenta una denuncia al Ministerio Público y efectivamente hacen los dictámenes periciales en el INASIF y resulta que los documentos eran falsos. Citan a primera declaración al sindicato. Llega al juzgado, presenta su primera declaración y resulta que el señor no era de la ciudad, sino que él era del Quiché. Y cuando el juez le empieza con la primera declaración a tomarle sus datos, se pudo establecer que él, el español no lo entendía al 100%. Se le mandó a solicitar un traductor jurado del idioma, porque ahora, si ustedes lo recuerdan, si ya lo han estudiado o verificado, ya todas las lenguas que son guatemaltecas ahora ya no son lenguas, son idiomas. Pues resulta que se le mandó a solicitar un traductor para que le indicara qué era lo que el juez decía y al juez lo que el otro decía en su idioma. Y resultó al final que él indicaba de que él tenía unos documentos al principio que en teoría eran los originales, pero se los habían robado y por eso él había ido de forma urgente a tratar de sacar esos documentos nuevamente. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero siempre afuera de toda institución hay gente que se ofrece a hacer trámites, los benditos tramitadores. Y pues resulta que él se los dio de forma inmediata y le dio toda la documentación y él pensó que eso era cierto. El problema o lo que pasó con este señor es que él en ningún momento entendió lo que en la municipalidad le trataron de explicar. Y entonces él jamás logró colocar o nunca fue al Ministerio Público a indicar que le habían robado los documentos. Que le habían robado los documentos. Por lo que automáticamente se le tuvo que ligar a proceso. Mientras que si él hubiera logrado entender lo que estaba pasando y qué era lo que las personas de la municipalidad le estaban explicando, pues fue ligado a proceso y pues gracias a Dios el Ministerio Público fue bastante objetivo y pues se le dio una medida alterna, pero de todos modos él sí salió perjudicado porque sí cargaba o sí presentó documentos falsificados. Entonces, en este caso vemos cómo hay gente que discrimina a la gente que sabe efectivamente que no entiende, que no le va a comprender y les ven la cara, pues. Sí, Fátima, dígame. Exactamente, no lo podía hablar y tampoco lo lograba entender al 100%. Y sí, obviamente ahí sí había un ilícito penal que perseguir, que esta persona tal vez no había sido su intención, pero él portaba y pagó por esos documentos que dieron lastimosamente falsificados. ¿Ya?
¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera colocar otro ejemplo? ¿No? Bueno. Muy bien. Sigamos entonces. Ahí está. La intensificación del contacto con la vida nacional ha puesto a los indígenas en una situación cada vez más frágil respecto a la justicia y los han vuelto víctimas de las más aberrantes prácticas de un sistema que se descompone crecientemente, convirtiéndolos en blancos de acciones de represión de nuevos delitos como el terrorismo o el narcotráfico. Por ejemplo, también ahí es cuando utilizan a la gente que muchas veces no tiene educación, muchas veces gente que por su pobreza o por la propia ignorancia comete ilícitos para poder sobrevivir. Y en este caso, por ejemplo, en el narcotráfico podemos hablar de las personas que les dicen mulas, que son los que llevan droga dentro de su cuerpo o dentro de las cosas que van a transportar. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, en los delitos contra el terrorismo, también tenemos, vamos a ver, la semana pasada, vamos a ver cuándo fue, el día lunes, por ejemplo, el día lunes en mi juzgado se recibió un proceso que venía de Guatemala y que hablaba específicamente del conflicto armado en 1981. Hay una organización una institución que establece o que empieza a verificar todos los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado que hubo, específicamente el conflicto. Este caso decía que era una jovencita de 15 años, la cual en el municipio de San Martín Jilotepeque del departamento de Chimaltenango había sido secuestrada por un grupo de gente armada y que a ella y a otras mujeres, así menores de edad, adolescentes, las habían secuestrado y que después de cierto tiempo, no sé si decía 5 días o hablaba de 2 semanas, no recuerdo en este momento, indicaba de que las habían secuestrado, que las maltrataban y las trataban como animales. Y que después de esto las habían llevado de forma amarrada, con los ojos tapados, a una cueva que estaba en el municipio de San Juan Zacatepeques. Si no estoy mal, era específicamente en San Pedro Zacatepeques. Y que eso había sucedido en 1981 y la denuncia la habían colgado hasta el 2003. Del 2003 hasta la fecha, o sea, hasta el día lunes, bueno, no, porque ellos ya le habían dado seguimiento en Guatemala. Guatemala se inhibe según ellos, por cuestión de territorio, porque a ella, si bien es cierto, se había iniciado el proceso, según ellos, en Chimaltenango, el secuestro había sido en el municipio de San Martín Jilotepeque, las habían trasladado y las habían tenido secuestradas por un lapso de 6 meses en San Pedro Zacatepeques. Entonces, por eso ese juzgado decía que no era competencia de ellos, sino que de nosotros. En ese momento, al revisar las actuaciones, pues se pudo establecer que el hecho se había originado en San Martín Jilotepeque, que era en el departamento de Chimaltenango, y pues se ordenó remitir todas las actuaciones allá. Pero vamos viendo cómo es que hasta la fecha, en el año 2022, todavía vemos toda la problemática que ocasionó pues ese enfrentamiento armado, y que lastimosamente, para desgracia de nuestro país, pues muchos indígenas fueron los que pues pagaron toda esa discriminación y todo ese exterminio de raza, ¿verdad?
¿Alguna duda hasta el momento? Continuamos. ¿O alguien que quiera dar otro ejemplo de discriminación? ¿No? Bueno. Por ejemplo, en la actualidad también hay un tipo de discriminación que se da en contra de las mujeres a la fecha. Por ejemplo, cuando una mujer que está en estado de gestación o embarazada va a solicitar trabajo, si la mujer está embarazada, es casi seguro que una empresa no le da el trabajo. Y ese ya es un tipo de discriminación, porque a una mujer puede estar embarazada, pero eso no le, pues no le prohíbe una ley que no se le pueda dar trabajo por eso mismo. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Los movimientos indígenas demandan acceso a la justicia, pero también la capacidad de autorregular su vida de conformidad a sus costumbres y resolver sus problemas ante sus autoridades tradicionales. Por lo tanto, en virtud de la diversidad de sistemas del derecho indígena, las funciones y atribuciones de las jurisdicciones indígenas varían de conformidad con la cultura del grupo étnico a que se refiera, y es también por esa razón que, aunque los planteamientos de las organizaciones indígenas persigan un fin común, se observen ligeras diferencias en sus planteamientos. Por ejemplo, algunas organizaciones internacionales han señalado que la pluralidad jurídica es un hecho innegable y observable en la existencia de los pueblos indígenas previa a la configuración de los estados-nación, mientras se ha manifestado que se ve en la refundación de los estados plurinacionales la posibilidad de ser incluidos en condiciones de equidad y recobrar la institucionalidad de los pueblos indígenas. Estrechamente vinculados a estos asuntos, aparece en algunos países el tema de las costumbres jurídicas o el derecho consuetudinario. Indígena como un mecanismo para mejorar el acceso a la jurisdicción del Estado o para subsidiarla. La literatura y documentos emanados del mandato de Minugua en el país durante el tiempo que estuvo en su gestión. Denme un segundito, solo voy a conectar la computadora. Un segundo. Muy bien, continuamos. Antecedentes del derecho consuetudinario en Guatemala. En Guatemala, la mayoría de la población es indígena y perteneciente a los pueblos mayas, garífunas y xincas. La diversidad étnica hace de Guatemala un país de una riqueza humana inmensa y de una identidad cultural propia. A pesar del sometimiento de los pueblos indígenas desde el periodo de la colonia y la discriminación étnica por parte de las estructuras del poder, estos han mantenido su identidad cultural reflejada en sus tradiciones, valores comunitarios, idiomas, derechos y espiritualidad. En Guatemala, la marginación de los pueblos indígenas es innegable. Aproximadamente el 40% de los pueblos viven en extrema pobreza y cerca del 80% son pobres, padeciendo los índices de alfabetización y de ingresos más bajos de la sociedad guatemalteca, según han proyectado diversas investigaciones sociales.
Guatemala es un país mayoritariamente rural. Dentro de ella, la mitad de la población es indígena. La población rural representa aproximadamente el 57% de hogares del país y cerca del 61% de la población nacional constituye el 73% de los hogares en situación de pobreza y el 93.2% de los hogares en extrema pobreza. Estos datos colocan a los pueblos indígenas en una situación de particular vulnerabilidad, marginación y exclusión social, siendo más afectados los niños y niñas indígenas. En Guatemala, aproximadamente el 67% de niños y niñas indígenas padecen desnutrición crónica. Durante el conflicto armado se evidenció dramáticamente la exclusión y discriminación a la cual fueron sometidos los pueblos indígenas en Guatemala, que llevó a que el 83% de las víctimas fueran miembros de pueblos mayas y contra el cual se cometieron actos de genocidio. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, expresó en su informe que el racismo como doctrina de superioridad revelado en el actuar del Estado guatemalteco fue una de las causas del conflicto armado y constituye el factor fundamental para explicar la especial saña e indiscriminación con que se realizaron las operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983, cuando se concentraron más de la mitad de las masacres y acciones de tierra arrasadas en su contra. Según la CEH, la desproporcionada respuesta contra la guerrilla se explicaba porque la política contrainsurgente pretendía no solo romper las bases sociales de la guerrilla, sino además quebrar los valores culturales que otorgaban cohesión y acción colectiva de las comunidades indígenas en relación con la responsabilidad estatal por estos hechos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico sostuvo que agentes del Estado, agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contra insurgentes realizadas en los años de 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya, sin perjuicio de los sujetos activos que fueron los autores intelectuales o materiales del crimen. En los actos de genocidio cometidos en Guatemala existen también responsabilidad del Estado, debido a que en su mayoría esos actos fueron productos de una política preestablecida por un comando superior. Por ejemplo, aquí están hablando del genocidio, pero a la presente fecha, ¿ustedes creen que no existe algún tipo de discriminación o también están tratando de desaparecer o están tratando, perdón, alguien ve por qué Juan Francisco está diciendo que perdió señal, no sé, o no me escuchan? Compañeros. Sí, se escucha, licenciada. La naturaleza Bueno. esencial de lo que es el derecho colectivo. Muy bien. Muy bien, entonces sigamos. Por ejemplo, aquí específicamente en Antigua Guatemala se estuvo viviendo una problemática y todavía a la fecha se vive. Yo no sé, dice Hugo, todavía hay discriminación en todos lados y nunca se termina, igual que la corrupción, tiene toda la razón. Pero hablando específicamente de la Antigua Guatemala, por ejemplo, se ha hablado y se ha escuchado mucho sobre las desapariciones de los niños que se mantienen vendiendo con sus familiares, mamás, papás, en el Parque Central.
Alguien que le pueda explicar a Juan Francisco que no hay problema, por favor, que no hay problema, que yo sé, estoy entendiendo que no tiene señal, si fueran tan amables. Pues hay muchos niños y niñas que han desaparecido específicamente del Parque Central. Y pues eso también es una forma de tratar de terminar o exterminar a cierto tipo. En este caso, los más vulnerables son los niños. Hubo una pequeña investigación, realmente no sé exactamente dónde paró el caso, pero había una investigación y había una casa ahí por San Francisco en la que se pudo establecer que ahí tenían a niños que estaban prácticamente secuestrados. ¿Sí, Fátima? ¿No? Sí. Gracias, Fátima. Sí, exactamente. El problema que yo siento que hay en Guatemala y en cuanto a la protección de la niñez guatemalteca, yo considero que muchas veces la Procuraduría General de la Nación trata de rescatar a niños, pero no hay ninguna institución, no hay ninguna institución en sí que tenga buenas instituciones o buenas ONGs que puedan de verdad poder proteger a los niños que están en riesgo. Por ejemplo, también se estuvo investigando por mucho tiempo a esos niños, a los niños lustradores en la ciudad de Guatemala, los niños que pedían dinero y que a la fecha todavía piden dinero en los semáforos en la ciudad de Guatemala. Y al darle seguimiento a unas denuncias, pues se pudo establecer que realmente habían casas que tenían a los niños lustradores, por ejemplo, les tenían una cierta cuota y
lo que hacían era que los dejaban dormir en una miseria y de verdad, en unas condiciones de verdad de miseria, de suciedad, una cosa horrible, horrible. Ellos estaban tratados peor que esclavos, sin comer, sin un lugar donde bañarse, donde hacer sus necesidades. Fue una cosa terrible, algo malísimo. Y por ejemplo, nosotros allá en los juzgados, más que todo en el juzgado penal de turno, muchas veces llegan ahí casos de niños que son víctimas de maltrato, víctimas de sus propios padres de familia, y a veces son arrancados de un lugar pues no tan estable, pero van a otros lugares peores, donde se arriesgan a violaciones y a padecer un montón de discriminaciones que sí, derrama lágrimas. La verdad que yo siento que en nuestro país, Guatemala, de verdad necesita un montón de cambios. Empecemos defendiendo a nuestra USAC. ¿Quién es el que está? ¿Quién escribió? Disculpen. ¿Alguien sabe quién fue el que escribió? ¿No? Dice, rescatemos a la Facultad de Derecho, empecemos defendiendo a nuestro USAC si no podemos pensar en ser buenos profesionales. Rescatemos a la Facultad de Derecho y USAC. ¿Nos pudiera decir su nombre para que podamos saber su comentario? No, tampoco. Bueno, esa es otra cosa también. Por ejemplo, ahorita todo lo que está pasando con la universidad, la problemática que hay, y que al final lo que se puede pensar es que lo que quieren es quitarnos que sea del pueblo, una universidad que sea del pueblo, porque bien es cierto, bueno, yo no sé si todavía ustedes eso están pagando. Por ejemplo, yo por año pagaba en la universidad 91, yo no sé si a la fecha todavía siguen pagando eso. Sí, pues, ¿son qué? 8 quetzales, 9 quetzales más. Yo pagaba 91 y las universidades privadas, pues, son más, que eso es carísimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. Hugo René me está preguntando que qué opino, pero respecto a qué, Hugo, sobre la toma de la universidad y que supuestamente quieren eliminar alguna extensión. Pues mire, la verdad es que sí está bastante complicado, porque yo lo que pienso es que lo que realmente se está buscando es que la universidad ya no sea pública. Para mí, en mi pensar, eso es. En cuanto a eliminar alguna extensión, eso sí no lo creo. Eso sí no lo creo, pero lo que sí pueden o quieren tratar de hacer es pues que los estudiantes paguen lo que se está pagando a nivel nacional en las universidades. Dice, en una universidad por una retrasada cobran 800 quetzales, ¿sí? Es muy cierto. Hay una universidad que no es muy antigua y cobra por retrasadas 1,500. Eso les estoy hablando en el 2018. A la fecha, hasta donde yo sé, están pagando ya el doble.
Entonces, pues realmente yo no creo que puedan quitar alguna de las extensiones. No, por ejemplo, ahorita también hay extensión en el municipio de Misco. Es una gran estructura la que están haciendo. Sería excelente que aquí en la Antigua hicieran un campus, estilo campus central, que es más o menos lo que están haciendo en Misco. Obviamente no tan grande como el campus central, pero eso sería excelente. Eso sería ideal. Pero acuérdense que aquí en nuestro país, lastimosamente, no le dan la importancia que tiene que tener la educación superior. Pero ahí seguimos en la lucha y pues, ni modo, universitarios y con la San Carlos y sancarlistas hasta el final, a ver qué nos depara. ¿Alguna otra duda o alguien que quiera dar otro comentario? ¿No? Bueno, continuemos. Lo que pasa es que yo pienso que también ahí se manejan varias hipótesis y varias situaciones. Por ejemplo, yo no considero que al 100% se esté buscando pelear por... Ahí lo que se está manejando más que todo es el poder. ¿Y quién es el que va a liderar el poder que tiene y que es considerada la Universidad de San Carlos de Guatemala? Yo considero que realmente se está desviando los valores y la visión que tiene la universidad y se están trasladando a otro tipo de situaciones que en lugar de ayudar, más bien perjudica. Perjudica porque miren cuánto estudiante no ha sido dañado porque la universidad está cerrada. Tengo un montón de compañeros, amigos que no se han podido graduar porque la universidad está cerrada. Hay un montón de compañeros que están pendientes de su examen de la defensa de tesis en área de doctorado, les estoy hablando posgrados, por ejemplo. Aprobación del examen en cuanto a tesis, por maestrías, por doctorados, todo eso está paralizado. Por ejemplo, ustedes, sin ir tan lejos, ustedes ahorita no pueden obtener ninguna certificación de cursos. Y eso ustedes lo saben, yo no sé si lo han intentado, pero no se puede, ahorita totalmente está cerrado eso. Exactamente, ese es el claro ejemplo. Pero ustedes, por ejemplo, quisieran ahorita, hubiera una convocatoria externa en el organismo judicial o en el Ministerio Público, ustedes ahorita no van a poder ingresar a ese tipo de convocatorias porque no van a tener una certificación que tenga un plazo. Vamos a ver, normalmente los documentos tienen que tener una validez durante 6 meses. Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita no van a poder obtener una certificación que los acredite ya en el semestre que ustedes dan, los cursos que ya han aprobado. Y entonces, todo ese tipo de cierre provoca también un montón de problemas. No van a poder ascender si hay una convocatoria en el Ministerio Público, si hay en el organismo judicial, porque les van a exigir esa certificación y no les van a aparecer los cursos ganados del semestre pasado. Dice Jennifer, hay una convocatoria en el MP.
Norma dice, eso es lo que causa duda, que sea tomada en cuanto a los 2 semestres, ¿sí? Sí, es que ahí es un montón de problemas y hay un montón de circunstancias que se tendrían que tomar en cuenta y un análisis. O sea, sí es complicado, pero pues gracias a Dios, pues estamos logrando sacar el segundo semestre del año. Nuestras autoridades no nos han abandonado, nos han dejado colocar, por ejemplo, creo que hoy terminaba con el último examen de retrasada. O sea, no les están exigiendo el pago, sino que hasta que se normalice. Entonces las autoridades nos están dando la opción, nos están dando las formas y los métodos de cómo seguir estudiando y dando. Pues entonces, sigamos y echémosle ganas, pero sí perjudica un montón de situaciones que eran las que estábamos hablando. ¿Alguna duda, un comentario o algo que quieran expresar? Licenciada, y si seguimos así, o sea, hasta ahorita como de una forma clandestina, y pues todo se acaba, ¿verdad? Se termina el paro, regresamos a la normalidad. Entonces es muy probable que nosotros quizás el otro año hagamos más pagos si este señor llega a tomar el poder. Pues realmente yo no lo veo así, ni tampoco lo creo. Yo pienso que no estamos trabajando de forma clandestina, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos trabajando desde la plataforma, estamos utilizando el correo institucional. Como les digo, no es necesario que ustedes me manden su asistencia porque automáticamente lo generan y me manda el correo a mí. O sea, hay constancias de que estamos recibiendo clases, hay constancia de que ustedes están examinándose, hay constancias, o sea, de todo eso hay constancias. En cuanto a los pagos, pues realmente tendría que haber un gran movimiento para que pudieran subir todos esos costos, pero hablar de costos, pagar las cantidades de una universidad privada, pues eso sí no lo creo. De momento no lo creo, porque entonces ya hubieran logrado que no pudieran seguir estudiando ahorita este semestre, o que no se hubieran podido ir a retrasar. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno. Sigamos entonces. La comisión observa que esta situación de exclusión y discriminación se ha mantenido luego del fin del conflicto armado. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvo en el año 2002 que la relación entre la composición étnica de la población guatemalteca y pobreza son el reflejo de una exclusión sistemática de la población indígena de la dinámica social, económica y política del país. Es claro el detrimento de su bienestar y desarrollo tanto a nivel individual como colectivo. Los acuerdos de paz, en especial el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, representaron la oportunidad histórica para superar los flagelos de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas. Sin embargo, a 8 años de su firma, la comisión constató que es el acuerdo con menor grado de cumplimiento, cuestión reconocida el 24 de marzo de 2003 por el propio presidente de la República en el marco de la presentación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala. Vámonos al acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Expresa que el reconocimiento de la identidad de los pueblos mayas, xinca y garífuna es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y el ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos, y considera que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación, de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social. A partir de
este reconocimiento de identidad de los pueblos indígenas, el gobierno de Guatemala se obligó a realizar acciones específicas, entre ellas la lucha contra la discriminación, los derechos culturales, los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, incluyendo el derecho consuetudinario indígena, los derechos relativos a la tierra y la regulación de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Durante la visita in loco, diversas organizaciones indígenas manifestaron que si bien el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas no presentaba la totalidad de las demandas históricas y aspiraciones de los pueblos indígenas de Guatemala, el cumplimiento de los compromisos generados a partir de su firma era una materia pendiente. Según las organizaciones mayas, la falta de implementación integral por parte del Estado de Guatemala ha significado continuar con pautas de discriminación, explotación e injusticia por razones de origen, cultura y lengua a la cual se ha estado sometidos los pueblos indígenas y han contribuido a un constante deterioro de las condiciones de la vida de los pueblos indígenas. Yo digo, compañeros, que hasta aquí la vamos a dejar. Y pues continuamos el otro jueves. Voy a tratar de conseguirles también lo que les estaba diciendo del decreto en el que se indicó que las lenguas ya no iban a ser lenguas, sino que iban a ser idiomas internos de nuestro país. Pues, si no tienen ningún comentario y no nada más que decir, pues yo digo que dejamos hasta aquí la clase. Que descansen, que tengan un buen fin de semana y pues a seguir estudiando. Se recuerdan de las preguntas y del glosario que tienen que buscar. Feliz noche, Lee. Que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Sí, entre más rápido las tengan, pues es mejor, Fátima, pero sí, tienen hasta el 12 para hacerlo. Yo les dije que hasta la próxima semana tenían tiempo, el lapso para poderlos entregar. Feliz noche.